No sé a quién le ha pasado, que a veces está uno como en un parque, un lugar público, en el trabajo, en la iglesia. Escuchar a personas citar las escrituras para apoyar su mensaje, su predicación. Otros la utilizan para justificar alguna que otra conducta y te mencionan un versículo de la Biblia. No sé si le pasa que esos versículos mencionados se le quedan incrustados a uno como en el pensamiento. Y uno dice, déjame investigarlo, a ver si es verdad que lo dice. Pero resulta que cuando nosotros vamos a las escrituras y leemos en un panorama más amplio, nada de lo que hemos escuchado tiene que ver con lo que la Biblia realmente está enseñando en ese pasaje. Es por ello que hoy hemos traído algunos de los versículos bíblicos más populares sacados o aislados de su contexto. Antes de comenzar, me gustaría definir qué es un texto y su contexto. Cuando hablamos de un texto, nos referimos a un versículo o capítulo que se contempla con toda claridad en las Escrituras. Pudiéramos decir que un texto está compuesto por un versículo y un capítulo, y obviamente un libro, y de ser un libro, en la Biblia. Un ejemplo de un texto bíblico pudiera ser Juan 3:16, Efesios 2:8, Mateo 3:7, Primera de Corintios 2:6 y así sucesivamente. Mas el contexto es la narrativa en donde se lleva a cabo nuestro pasaje bíblico. El contexto cuenta con dos elementos fundamentales, los cuales son contexto inmediato y contexto histórico. Cuando hablamos del contexto inmediato, nos referimos a los versículos que están antes de nuestro texto y después, ya sea una lectura de todo el capítulo y, de ser posible, todo el libro. Cuando hablamos del contexto histórico, este nos arroja luz del tiempo, de las circunstancias y el motivo en que se desarrolló nuestro pasaje bíblico, tomando en cuenta quién habla, a quién le habla y con qué propósito. Dicho todo esto, iniciamos. Número 1. Que los dones son irrevocables. Cuando este pasaje es citado, la gran mayoría lo utiliza para referirse a personas que en un tiempo fueron creyentes, que ahora ya no están con nosotros, están fuera del redil, llámese descarriado, y que ellos, aún estando en el mundo, mejor dicho, continúa el don del Espíritu Santo operando en ellos. Y hay quienes creen que una vez que ese descarriado vuelve nuevamente a los caminos del Señor, ese don se reactiva ahora con más fuerza. Es decir, aunque se aparte del camino y no dé fruto digno de arrepentimiento, los dones para ellos son irrevocables. Ciertamente, este pasaje se encuentra en las Escrituras. Para ser específico, vaya conmigo a Romanos capítulo 11, a la altura del versículo 29, donde nos dice lo siguiente: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Este texto que acabamos de leer está haciendo una referencia hacia el pueblo de Israel. De hecho, desde su versículo 1 del capítulo 11, nos habla de ese contraste, de ese propósito con el cual el Señor ha obrado con la nación de Israel. Y llegando al versículo 29 nos dice que el llamamiento de Dios y sus dones son irrevocables. Es decir, el llamado, el propósito de Dios para con la nación de Israel, al tiempo de Dios se cumplirá, como el apóstol Pablo dice dentro del mismo capítulo. El endurecimiento que ha sido para Israel será quitado hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles, que en otra ocasión en escatología estaremos hablando de los tiempos de los gentiles. Entonces, ¿a qué se refiere con que los dones son irrevocables? No nos está hablando acerca de los dones del Espíritu Santo. Está hablando, valga la redundancia, al llamado del pueblo de Israel. Es decir, que es irrevocable. Es decir, que es definitivo. Que el pueblo de Israel no se puede rehusar a ese plan escogido por Dios. De hecho, en Deuteronomio capítulo 7 nos da más detalle de esa elección que Dios hizo para con la nación de Israel. Ahora bien, si el propósito de nosotros y la intención es conocer más acerca de los dones del Espíritu Santo, los pasajes bíblicos más específicos que nos hablan al respecto se encuentran en Primera de Corintios capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14. En dichos pasajes, el apóstol Pablo da detalles de los dones del Espíritu Santo, a quién son otorgados dichos dones. El apóstol llama a la iglesia de Corintio que disfrute, que ha sido la iglesia que mejor
ha sido bendecida con los dones del Espíritu Santo. Ahora bien, hubo un abuso de esos dones. Y es por ello que Pablo en el capítulo 12 habla de la importancia, en el capítulo 13 habla de lo que implica esos dones, en el capítulo 14 habla del uso correcto que se le tienen que dar a los dones. Dicho esto, ¿a quiénes son dados los dones del Espíritu Santo, según los capítulos anteriormente mencionados? Bueno, según el contexto, los dones del Espíritu Santo son dados a creyentes que conforman a su vez el cuerpo de Cristo para al mismo tiempo reedificar la iglesia, es decir, edificarse unos a otros, haciéndose todo con amor y en armonía para la gloria de Dios. Número 2. Que llamemos las cosas que no son como si fuesen. Gran parte del pueblo evangélico, desde el siglo XIX hasta la fecha, ha sufrido una especie de sincretismo religioso con movimientos heréticos, entre los cuales se encuentran la mal llamada teología de la prosperidad, o, como suelo decirle, la herejía de la prosperidad y la confesión positiva, de los cuales más adelante estaremos hablando al detalle de estos dos movimientos. Cuando citan este pasaje, que llamemos las cosas que no son como si fuesen, enseñan al creyente del que él mismo cuenta con autoridad, porque Dios ha colocado palabra de poder en su boca, y que todo aquello que él declare, que todo aquello que él decrete, que todo aquello que él sujete, que todo aquello que él arrebate, le será así, porque Dios lo ha revestido de autoridad. Eso es el pensamiento popular entre la teología de la prosperidad y la confesión positiva. Enseñan que debemos tener fe porque Dios nos ha dado autoridad de llamar las cosas que no son como si fuesen. Al igual que Romanos capítulo 11, versículo 29, este pasaje está en las Escrituras. Para ser específico, vaya conmigo a Romanos capítulo 4 a la altura del versículo 17, el cual nos dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. El apóstol Pablo, que es el autor indiscutible de la carta de los Romanos, nos está hablando aquí de dos personajes, Abraham y Dios. En este versículo, el apóstol Pablo está hablando que Abraham tuvo una fe inquebrantable, tuvo una fe inconmovible, una fe que a pesar de las circunstancias, a pesar de esa edad, Abraham siguió creyendo a las promesas de Dios. Abraham le creyó a Dios, queridos hermanos, y por su fe en Dios, dice la palabra misma que Abraham fue considerado padre de la fe. Por lo tanto, el capítulo nos habla de que Abraham fue justificado por la fe, no por las obras. Pero hay algo importante que aparece en el versículo 17 y es casi al final. Pablo dice: porque a ese Dios que Abraham creyó es el que da vida a los muertos, es ese Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué quiere decir realmente el final de este versículo? Que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. La NTV, o Nueva Traducción Viviente, lo traduce de la siguiente manera: Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Esta versión traduce el final del versículo 17 de la siguiente manera: que Dios de la nada trae a la realidad, es decir, se va al Génesis, dando una explicación de cómo Dios de la nada creó todo lo que existe. De hecho, hay algunos comentaristas, entre los cuales se encuentran el pastor John MacArthur, define lo siguiente. Él dice que el final del versículo 17 es una referencia a que Dios justifica al creyente por la fe en Cristo Jesús. Es decir, así como Abraham le creyó a Dios, ahora el creyente está llamado a creer en Cristo y por creer en Cristo es justificado. ¿Qué quiere decir la palabra justificado? Bueno, que delante de Dios somos declarados justos, no que seamos justos, sino que Dios mira la justicia de Cristo como el varón perfecto, el varón que cumplió con todos los mandamientos del Señor. Dios toma la justicia de ese Cristo, de ese Salvador perfecto, toma su justicia y entonces nos la imputa a nosotros como creyentes. De manera que cuando Dios nos mira a nosotros,
por así decirlo, no nos mira directamente, sino que Él ve la justicia de Cristo. De hecho, ese es el propósito del Espíritu Santo en nuestra vida, es moldearnos a la imagen de Cristo Jesús. El pastor MacArthur dice, el creyente no es justo, Dios lo declara justo, Dios llama lo que no es como si es. Hermanos, si el propósito de nosotros al citar estos pasajes es alinear nuestras oraciones con la voluntad de Dios, miren lo que nos dice Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 al 15, nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Una vez más, queridos hermanos, debemos orar a Dios para que siempre se haga su voluntad en nuestra vida. Dice Santiago que muchas veces nosotros oramos y no somos contestados porque por lo general pedimos para nuestro propio deleite sin pensar en el otro, sin pensar mucho menos en lo que Dios quiere para nuestra vida. Pero ¿qué nos dicen en el mismo libro de Santiago? Que oremos al Padre, que el Espíritu mismo, el cual mora en nosotros, conoce todo del Padre y que el Espíritu sabe de qué nosotros tenemos necesidad. Pidámosle al Señor ser llenos de su Espíritu Santo, ser conducidos por Él para saber por qué orar. Número 3. Buscad el reino de Dios y su justicia y todas las cosas nos serán añadidas. Este es otro pasaje citado por los llamados la teología de la retribución. ¿Y qué es la teología de la retribución? Bueno, la teología de la retribución enseña que si tú haces algo, Dios te va a obedecer conforme a aquello que tú hagas. En palabras llanas, si haces algo bueno, recibes bendición de Dios. Si haces algo malo, recibes rechazo de Dios. Este movimiento, más adelante, como en los anteriores, vamos a dedicarle un video solamente a la teología de la retribución y ver si realmente es bíblica. Ellos toman este pasaje para decir que el creyente, conforme busque a Dios en primer lugar, todo lo demás estará sujeto a Él. Su finanza, su salud, sus problemas emocionales, su condición social, que todo se va a poner a la par en su vida conforme Él busque a Dios primero. Esto es un pensamiento, hermano, de esta teología antibíblica. La realidad de las Escrituras es que Dios en ninguna parte de la misma está obligado a contestar los caprichos del hombre. Este pasaje se encuentra en Mateo capítulo 6, el cual nos dice lo siguiente: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermano, subraye la palabra estas cosas. La cuestión aquí sería, ¿de cuáles cosas el Señor está hablando? Bueno, si nosotros vamos varios versículos anteriores, es decir, si vamos al versículo 25, nos daremos cuenta a qué cosas el Señor se está refiriendo. ¿Qué nos dice el versículo 25 del capítulo 6 de Mateo? Por tanto os digo, no afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? En este versículo aparecen tres elementos importantes que no podemos pasar por alto, que son comida, bebida y vestido. Si vamos al versículo 32, el Señor nos continúa diciendo de qué cosas Él viene hablando en todo el capítulo. Mire lo que nos dice el versículo 32 del capítulo 6. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Amados hermanos, el Señor no se está refiriendo a salud, no se está refiriendo a riquezas, no se está refiriendo a bienestar social, no se está refiriendo a bienestar económico. El Señor está diciendo aquí que de lo más básico que nosotros consideremos ordinario, como lo es la comida, el beber y el vestir, el Señor en su fidelidad, en su providencia, suplirá lo básico. Como dice el pastor Paul Washer, Cristo no murió para que el creyente andara en un Lamborghini o en un Maserati. Cristo murió para que el creyente en Él sea salvo.
Número 4. No juzgues para que no seas juzgado. ¿A cuántos no le han dicho esta frase? ¿A cuántos no le han dicho, tú no eres quien para juzgarme? O mejor dicho, ¿cuántos creyentes en algún momento no han dicho esta frase? Yo no soy quien para juzgarte, a Dios que te juzgue. Pero, ¿qué nos dicen las Escrituras al respecto? ¿Qué enseña la palabra de Dios con relación al juicio y su relación con el creyente? Vamos a ver. Con frecuencia, quienes apelan que el cristiano no está llamado a juzgar, suelen estar a favor de aquello a que claramente Dios en las Escrituras se opone. Se sienten tan cómodos en su condición de pecado que no están dispuestos a renunciar a ello. Es cierto que como los versículos que hemos citado, que hemos mencionado anteriormente, están en las Escrituras. De hecho, este pasaje se encuentra en Mateo capítulo 7, para ser específico en el versículo 1, donde dice lo siguiente: no juzguéis para que no seas juzgado. ¿Vio, varón? La Biblia lo dice, no juzgue. Pero si leemos bien todo el capítulo, nos damos cuenta que no es que el creyente no está llamado a juzgar, más bien que él mismo debe de estar apto al momento de reprender a otro. Es decir, si tú tienes una viga en tu ojo, ¿cómo puedes sacar la paja que se encuentra en el ojo de tu hermano? Saca primero la viga que está en ti y luego podrás ver con claridad y sacar ese cuerpo extraño, como nosotros decimos, del ojo de tu hermano. ¿Qué quiere decir? Que antes de declarar juicio, procura que tú no estés haciendo lo mismo. O sea, tú no puedes llamar a tu hermano a que no robe, no le puedes decir mentir es pecado, no le puedes decir la idolatría es pecado si tú también practicas tales cosas. Esto se le llama hipocresía y es esto lo que Mateo 7 está atacando, la hipocresía de creyentes no aptos para corregir a otros. Hay áreas en las que la Biblia le ordena al cristiano a que debe discernir, debe declarar juicio, debe diferenciar entre lo bueno y lo malo, debe diferenciar la verdad de la casi verdad. Algunos de ellos son, vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 6, a la altura del versículo 1 al 3. Aparece en signo de pregunta: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir al juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois dignos de juzgar las cosas pequeñas. Aquí el apóstol Pablo nos enseña que cuando existan disputas entre creyentes, es decir, conflictos internos entre un hermano y el otro, antes de nosotros ir a los de afuera, es decir, hacia donde los incrédulos, que por lo general sus juicios son injustos, dicha problemática debe de tratarse con la iglesia local, que el Señor ha dado líderes entre nosotros que puedan juzgar con sabiduría y lidiar con tal situación. Otro pasaje en cuanto al juicio se encuentra en Mateo capítulo 18 a la altura del versículo 17, en donde dice lo siguiente: si no lo hiere a ellos, dilo a la iglesia, y si no hiere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. La iglesia local debe juzgar los pecados graves de sus miembros y tomar una decisión sabia, tomar una decisión adecuada. De hecho, en el mismo capítulo 18 de Mateo, para ser específico, nos habla de otro versículo que también es sacado de su contexto. En este caso sería el versículo 20, que nos dice lo siguiente: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Este es otro pasaje, el versículo 20, que también es utilizado sacado de su contexto. Cuando en una iglesia, por ejemplo, es un campo blanco, está iniciando, hay poco hermanos, los líderes solemos decir: hermanos, porque donde haya 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús, Él se encuentra. Bueno, ciertamente la palabra enseña que el Señor en ningún momento nos dejará solo, sino que estará con nosotros hasta el final, hasta su regreso. Pero este texto nos está diciendo realmente
que al momento de juzgar a un hermano que haya cometido una falta y ese hermano no esté dispuesto a reflexionar, ese hermano no esté dispuesto a recibir disciplina, entonces ya la última medida que se tome es que a ese hermano, la iglesia, lo tenga por gentil, lo tenga por no cristiano. Entonces el versículo 20 nos dice que donde hayan 2 o 3 congregados en el nombre del Señor, el Señor estará en medio. ¿Qué quiere decir? Bueno, que esa decisión que se tome con ese hermano, que ya no sería llamado hermano, como dice la palabra de Dios en 1 Corintios, donde Pablo amonesta contra los falsos cristianos, ya no sería creyente. La Biblia nos dice que entonces Jesús, ante una decisión que para nosotros es gravísima, ante una decisión así, el Señor nos dice: yo estoy con ustedes, en medio de ustedes yo estoy, tienen mi apoyo, tomen la decisión. Ya por último, citamos a 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1, con relación a lo que es el juzgar. ¿Qué nos dice? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amados hermanos, el creyente está llamado a examinar los espíritus. En el capítulo 4, en el versículo 1, aparece una palabra que muchas veces nosotros leyendo rápido pasamos por alto, y esa es la palabra probad. Y esa es la palabra que se utiliza para también probar los metales para pasarlo por el fuego. En una definición más amplia tiene que ver con esto, es decir, aquellos, en este caso el herrero, toma un pedazo de metal, lo pasa una y otra vez del fuego, retira las escorias hasta que el metal quede apto para el uso adecuado. Juan dice: amados hermanos, probad los espíritus, porque muchos falsos se han levantado entre vosotros. ¿Y cuál es la herramienta que ustedes van a utilizar para poder examinar, para poder pasar por fuego todas esas enseñanzas? Bueno, la palabra de Dios. Por la misma palabra es que tales enseñanzas van a ser confrontadas. Entonces, por la palabra vamos a poder juzgar qué está mal y qué está bien, qué dice Dios y qué dice el hombre. O mejor dicho, como dijo el apóstol Pablo, mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres. Queridos hermanos, el propósito de este estudio bíblico es ejercitar el conocimiento que ustedes ya tienen de la palabra del Señor. Dijo Martín Lutero: no ponerse al error es aprobarlo, no defender la verdad es negarla. Cuando nos toque predicar o en su defecto escuchar a alguien, seamos cuidadosos, no digamos amén a todo. Vayamos a las Escrituras y comprobemos, examinemos a la luz de la Biblia si realmente es como la Biblia enseña. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, no olvide suscribirse al canal, denle me gusta y si es posible, comparta con sus hermanos. Así que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos.